A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, les damos la más cordial bienvenida al inicio de las jornadas Ecos, Exploraciones sobre el Sonido. El día de hoy continuamos las actividades de esta jornada con la mesa de diálogo, música y estudios culturales, identidad, consumo y memoria. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al maestro David Bautista Toledo. Muchas gracias, doctora Paulina. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Sean bienvenidos a este tercer día ya, justo a la mitad de estas jornadas que, pues decíamos el lunes, es un primer ejercicio, no es un experimento de hacer visible una preocupación y unas temáticas que desde los estudios culturales, desde el IC-Museo hemos querido visibilizar, pero también problematizar y, ¿por qué no?, platicar en voz alta con todas y todos ustedes, ¿no?, que es la preocupación de las temáticas desde lo sociocultural, abordar lo musical y el sonido como parte importante no solamente del fenómeno sociocultural, sino de nuestras vidas, sino de nuestra cotidianidad. Para ello hemos organizado un par de mesas de diálogo, esta es la primera y de verdad estoy muy contento porque, bueno, decía, es la primera vez que estamos realizando este ejercicio, pero obviamente queríamos exponer y también dar voz a una parte muy importante para nosotras, para nosotros en el instituto, que son nuestras y nuestros estudiantes, nuestras y nuestros egresados, quienes han hecho no solamente parte de su vida el tema de la música, sino que realizaron investigaciones o están realizando investigaciones en torno al fenómeno de la música. Para ello quiero primeramente generar una primera ronda de presentación, quiénes somos, y después de esto vamos como, ¿no?, agarrando viada para la charla, ¿no? Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Me llamo Andrés Muñoz, soy estudiante de maestría de estudios socioculturales. Directamente mi investigación es sobre una comunidad originaria del territorio donde nací. No soy de esta comunidad, pero siempre ha sido atravesada en mi vida. Y en la música que hago metal hace 17, 16 años y todo este tipo de música que he hecho ha sido atravesado sobre estas temáticas. Actualmente, paralelo a la tesis que estoy haciendo, estoy grabando pues un EP en el cual todo lo que, digamos, de una u otra manera aprendo, me retroalimento y también como diálogo en este estudio. Quiero plasmarlo en las letras, en el performance y sobre todo pues en el metal, que está como a veces muy blanco, a veces muy europeo, y pues quiero darle otro sentido al concepto que estoy trabajando. Gracias. Andrés Muñoz, mucho gusto. Bueno, ¿sí se oye? Ok. Bueno, yo soy el doctor Ramón Agúndez, mis amigos me dicen Monchi, jaja, pues ya saben, soy docente en la Facultad de Artes ya hace un rato, antes de eso estuve en Escuelas Patito, bueno, ya saben, pues doy varias clases, ¿no?, como de teoría, estoy metido en todo, aunque la verdad es que estudié comunicación, jaja, y también la maestría en estudios culturales, aquí, socioculturales, perdón. Y pues me interesa mucho la música, aunque, disclaimer, yo lo dije, esta participación que voy a tener hoy es vieja, es cuando hice como mi tesis de maestría, ahorita les cuento, y luego lo publiqué en un libro, y ahorita me estoy dedicando más como a estudios de la cultura japonesa, pero bueno, igual, es lo mismo, marginados. Entonces, pues a mí me gusta mucho la música y traté de hacer un documento que vamos a ver aquí que está más o menos bien. Y pues yo siempre me quise dedicar a la música, pero la verdad es que no tengo talento. Ay, se oye como feo, ¿verdad? Esa ya se le... bueno. No tengo suficiente talento, ni soy suficientemente tan mala gente, ¿no?, para ser músico, entonces
Roma. Ajá. Pero me interesa muchísimo, siempre es un motor de mi vida todavía, ¿no? Aunque a lo mejor ya no ando tan en los mundos que andaba cuando hice esta tesis de maestría, esta investigación, ¿no? Pero bueno, y pues me gustan un montón de cosas. Soy como un poquito todólogo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿me escuchan? Ya. Muchas gracias por invitarme, Susana, David, Julián. Gracias, es un honor estar aquí con mi compita el Andrés. José Ramón, he leído bueno, Ramón, he leído tu libro de hipsters y pues básicamente mi trabajo, por los que me conocen, pues ya no les voy a decir a ustedes, pero bueno, hay gente que no me conoce. Ya miro al Andrés mirándome como que otra vez hablando. Ya, ahí nos está escondiendo el Andrés, se fue. Bueno, está aquí un alumno. Haz de cuenta, mi trabajo es sobre cómo el rock en español, bueno, mi tesis se llama El rock en español al compás de las protestas y movimientos políticos en la frontera Mexicali y Valle Imperial. Como aquí mis compañeros, soy un melómano, o sea, para mí el rock siempre me ha identificado, me ha gustado, es lo que no me criticaba jamás, al contrario me empoderaba. Y mi trabajo se enfoca mucho como el rock también me daba noticias, ¿no? Como el rock no nada más me hacía empoderar, me llevaba a otros mundos, a conocer mi cultura, pero también me informaba, ¿no? El rock informaba, me hablaba de lo que pasaba en la frontera, aunque lo vivía, pero le entendía con contextualidad. El rock me hablaba de lo que estaba pasando en Chiapas. El rock también pues ahora sí que me hacía sentirme como que pertenecía en un mundo, ¿no? Y siempre dije, bueno, voy a escribir lo que me gusta y pues terminé aquí, ¿no? En el IC. Mi nombre es Gilberto Reyes Morgan. Estoy un poco cansado, fue un día muy largo, pero ando aquí con ustedes. Y algo más tengo que hablar, ¿no? No, porque ya te estás metiendo a temas, todavía ni siquiera. Una disculpa, bueno. Era una presentación. Bueno, la idea es, bueno, esto, ¿no? Un poco también ir planteando desde dónde nosotros comenzamos a pensar que la música podría ser un tema de investigación, ¿no? Decíamos ahorita, bueno, finalmente desde los estudios culturales hemos tenido esta necesidad de que el sujeto se implique en la investigación, de que nuestros gustos, nuestras afinidades, nuestras fobias, nuestros miedos, todo esto que nos conforma sea parte de la misma investigación, ¿no? Por eso partimos de la música como un tema central que ayuda un poco también a entendernos a nosotros mismos como sujetos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la primera pregunta que quisiera yo plantear aquí en la charla es eso, desde dónde ustedes construyen su espacio, tanto vital como su formación académica. Es decir, ¿por qué creen ustedes que la música es algo que debe ser importante para investigar, ¿no? Adelante, ¿no? Quien quiera. Siento que la música como el hip hop, como toda música dice una historia, ¿no? El country, el blues, el jazz, hay una historia que contar. Y siento que la música se tiene cada 10 años, tenemos que detenernos y analizar qué se está haciendo la década pasada, ¿no? Y siento que es muy importante porque cada 10 años nos deja saber, analizar qué estaba pensando la juventud, qué mortificaciones tenía la juventud, porque estos jóvenes ahora ya son los líderes, son los políticos, son los profesores en las universidades, ¿no? Entonces, lo que de una vez lo dijo Elvis Costello, la música underground es la música pop de la siguiente generación y nos está diciendo que, o sea, es un espejo de lo que está pasando en los tiempos. Bueno, voy a hacer algo muy malo, que es citar este libro que traigo, pero no me voy a citar a mí, no me voy a citar a mí, me encanta poner citas, y bueno, voy a citar a Wayne Coyne, que es el vocalista de Flaming Lips, que por cierto los fui a ver una vez, y tiene una frase muy bonita, ¿no? Que yo creo que contesta esto, y ahí va. La música es asombrosa, ofrece un cierto confort metafísico en el que te permite estar aislado y solitario a la vez que te dice que no estás solo. Realmente la única cura para la tristeza es compartirla con alguien más, y por eso la música, las películas, los libros son tan importantes. Sin arte, sin la comunicación, no podríamos vivir más allá de los 30, de lo tristes y deprimidos que estaríamos, ¿no? Y pues bueno, esta pregunta
también me parece muy personal, ¿no? Porque tiene que ver con cómo llegamos aquí nosotros. Igual somos personas como ustedes, pero que decidimos estudiar este fenómeno, ya sea por una pasión o por una beca, pero digamos que algo nos tiene aquí, ¿no? Y hay alguna duda. Mi historia personal es que yo cuando era niño, pues bueno, yo no vengo de una familia que le interese el arte, pero pues las industrias culturales y todo eso llegaron a mí de alguna manera a través de la música, que es como lo más sencillo que uno puede encontrar. El cine, el anime y todas esas cosas fueron bien importantes para mí. Entonces en algún punto conocí la música, y algo que tiene interesante quizás vivir en la frontera es que tienes influencias de todos lados, ¿no? Mi tía escuchaba a Luis Miguel, fatal. Mi abuela escuchaba música de los 50, mis tíos escuchaban a los Rolling Stones, Depeche Mode, y pues en algún punto las malas amistades me llevaron a encontrar esto que se conocía como alternativo o indie, y descubrí como que de alguna manera hablaba un poco de mí, ¿no? Y tiene que ver con, mi tesis tiene que ver con la música indie, ¿no? Y como el consumo y todo eso, la identidad. Y vi que tenía que ver conmigo, ¿no? Y yo quería como descubrir por qué esta música tan distinta me hablaba a mí, ¿no? De alguna otra manera. Entonces yo considero que es importante como estudiar esto, porque al final tiene que ver con cómo el arte influye en nuestras vidas y nos transforma, ¿no? Incluso a partir de las decisiones que vamos a tomar y de las visiones que tenemos acerca de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde, si no hubiera existido esto para mí, a lo mejor yo pensaría distinto, ¿no? Yo lo siento como algo que me ayudó a interpretar la realidad, el mundo, o incluso lo que yo sentía, ¿no? Más o menos como por ahí. Bueno, en mi caso la música pues ha sido algo muy fundamental en mi vida, ¿no? En el metal se hace todo un recorrido, entonces uno empieza por allá con rock y a medida que va explorando pues se va metiendo de manera muy profunda a otros ámbitos que, bueno, son, por ejemplo, me gusta mucho el metal extremo, eso es lo que yo hago, pero algo que siempre tuve incomodidad es las letras y el mensaje de una banda, ¿no? Entonces está ese estigmatismo general que el metal es satánico, pues lo exploré, sí, exploré una parte en el satanismo hace muchos años, pero me aburrió, porque son simplemente unas copias y además en un territorio del cual yo vengo, sí, que son, digamos, el territorio donde soy, que es una parte muy cerca a los Andes, es como Cordillera Central y eso en Colombia. Y además estamos también atravesados por mucha historia de violencia, ¿no? Entonces, una banda muy representativa en mi país es Masacre, es una banda que relata desde hace 40 años pues toda esta violencia de carteles, toda esta violencia de políticos y bueno, todo lo que compartimos también como latinoamericanos. Entonces, para mí llegar acá es poder no encontrar respuestas directas porque bueno, gracias a mis docentes y al instituto he encontrado que no existe una verdad, ¿no? Y es algo que yo era un poco radical porque una línea que trabajo mucho es el black metal, entonces tenía esos como ejemplos nórdicos, ¿no? De encontrar como culturas muy puras y eso, que pues, o sea, nunca quise como imitarlas, sino que yo estaba haciendo como una especie de paralelismo, pero con culturas originarias en Latinoamérica, ¿no? Y en mi territorio. Entonces, fundamentalmente, la música para mí es una expresión artística, es una expresión del alma también, es una forma de ver el mundo, es un posicionamiento y es un continuo cambio, es una continua deconstrucción y en este momento ser estudiante de esta maestría lo que me da es un aporte de poder hacer una propuesta diferente, ¿sí? Desde una óptica de la investigación científica, si lo podremos llamar así, pero que se mezcle como no solo un documento que queda en una biblioteca o queda por allá indexado, sino que alguien se interese y pueda escucharlo y pueda también entender lo que estoy tratando de transmitir. Sí, yo definitivamente coincido, ¿no? En el hecho de que, o sea, hay
un punto de quiebre en nuestras vidas que quizá más o menos podemos compartir, que es un tiempo cronológico en una temprana juventud, en donde la música no solamente es algo que escuchamos, sino que es algo que empieza a posicionarnos y a definirnos, y comenzamos a entendernos a partir de, vamos a decirlo, ¿no?, de una cierta corriente, de un cierto estilo de música, de una cierta indumentaria. Entonces empezamos nosotros también a construir decíamos, una identidad a partir de lo que consumimos culturalmente, ¿no? La música definitivamente, también lo digo como un consumidor y como un mal músico, ¿no? Pero también como una persona que intenta hacer música, pues es algo que no es moda, sino que definitivamente se arraiga en uno. Y para decirlo de otra manera, al principio uno va consumiendo cierto estilo de música, pero el tiempo te va diciendo que puedes expandir un poco tus límites, tus condicionamientos, y ¿por qué no? Digo, vas escuchando esa música que en algún momento también criticaste o que en algún momento despreciaste, ¿no? Sin embargo, queda un residuo, ¿no? Queda una semilla, queda como algo que lo apropias como tuyo, y que va marcando, ¿no? Y que va marcando tus demás gustos, ¿no? En ese sentido, yo sí quisiera que platicáramos un poco de esta primera etapa, ¿no?, temprana. ¿Cuáles fueron estos gustos? ¿Cuáles fueron estas bandas? ¿Cuáles fueron quizá estos sonidos o estos estilos, como lo compartías ahorita con el metal, que fueron diseñando nuestra percepción de la vida y de la realidad, ¿no? Ok, pues en unas palabras, era un molcajete. Mi alma era un molcajete que tenía The Cure, The Clash, Caifanes, Botite Jerez, Tex-Tex, Tony la Negra, Los Tríos. Y todo empezó porque, pues, de adolescente, no creciendo, no me sentí identificado con lo que eran los medios masivos. No me hablaban de mi vida, no me hablaban de lo que yo sentía, ¿no? Y de repente, un día, no sé qué estación de radio era, creo que Sonido 91, escuché una canción y era The Cure. Era de Cure y dije, caray, y le dije a mis tías, porque mis tías me ponían a Soda Stereo, estas bandas. Entonces ahí empecé yo a explorar y empecé con The Cure, y luego llegó una estación llamada 98.3, tu única alternativa, y de repente un día escuché una canción que decía Take Me Out Tonight because I don't want to go home, Take Me Out, de los Smiths. Y yo lloré, me acuerdo que lloré como que, güey, no manches mi vida, ¿no? Y empecé yo con el post-punk, con The Cure, The Smiths, pero también estaba este lado, ¿no? Caifanes, que sentí como todo el mundo cuando decía, me gusta Caifanes, Botita, guácala, quítate, ¿no? Quítate. Y así me sentía yo como, no, pues ¿por qué no los quieren? ¿Por qué lo miran como algo de bajo nivel? ¿O porque son visto como mal rock? Si a mí me gusta, si yo me identifico, es mi idioma. Y empezó un tipo de, pues entonces voy a serme más Caifán, más Tex-Tex, como un tipo como que sí, y me gustan y que no, como un tipo de que up yours, ¿no? Y entonces empezó mi adolescencia, mi post-adolescencia, y hasta ahorita sigo siendo así. Andrea, tú has trabajado conmigo, sí o no, cada rato ando hablando de estas bandas, y soy como un molcajete, ¿no? Con The Cure, y luego después el jazz, el rock electrónico, y ahorita pues no, estoy ahí, el molcajete se está llenando y ahí sigo, ahí nos tengo esta salsa, ¿no? A la vida, ¿no? Que le da sabor y picante y a la misma vez algo de emoción a la vida, ¿no? Yo traigo. Bueno, sí, pues a mí siempre me gustó la música, ¿no? Escuchaba pendejadas de niño, ¿no? Como todos, pero como de infantiles, pero yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y que ya me rompí, el mundo me rompió, y que tenía un amigo que era el que le sabía como al mundo y escuchaba mucha música, y como muchos de ustedes, pues empecé a escuchar música en español, ¿no? Rock en español, que yo no sabía qué era.
Y entonces me empecé a identificar como con las letras. A mí me gustaba la literatura, aunque no había leído mucho, entonces como que me fijaba en las letras y me fijaba un poco en la música. Pero muy rápido me di cuenta que muchos de estos grupos le copiaban a otros, ¿no? Entonces me fui como a las fuentes originales, como cuando haces la tesis, de fuentes de primera mano. Entonces descubrí que había todo un mundo, ¿no? Y pues todo fue como por gusto, igual, ¿no? Le entré a lo mismo, ¿no? Oscurito, ¿no? Un poquito como The Cure, Depeche, pues no sé, como estas como música derivada un poquito del rock y del pop, pero con cierto tipo de identidad de la zona, ¿no? Y también me puse a escuchar como otro tipo de música. Yo le entraba a todo, la verdad es que experimentaba mucho, pero en algún punto en la adolescencia como que conocí a David Bowie y ya no, uno ya no tiene como vuelta para atrás, ¿no? Y ya es cuando llega el punto en el que ya no se puede superar algo. Hasta la fecha lo sigo pensando y digo, este tipo, para quien no lo conoce, pues únanse a la religión de David Bowie, no es mejor que el satanismo, por cierto. Y es alguien que cambió tanto y que dejó incluso su testamento musical, investíguenle. Que fue como maravilloso y él me permitió entrarle a otras cosas, ¿no? De hecho tenía muy buen radar porque cosas que él decía de gustos le entraba y era bueno, ¿no? Hasta que pues bueno murió. Luego me di cuenta que mucha de esta música que me gustaba pues en realidad no tenía como géneros en común, solo tenían como, no sé cómo llamarlo, pero digamos como algo que se sentía, ¿no? Que era como, todos son como de alguna manera marginados, pero como existenciales, ¿no? No tanto como que les faltaba dinero, porque no les faltaba, pero como que sentían algo que no encajaba, ¿no? Entonces yo siempre he sentido que no encajo, pero pues intento lo mejor que puedo. Entonces me sentía como muy reconfortado, ¿no? Entonces empecé a pegar a toda esta música. También tuve la suerte de que crecí en la época pre-2001, que ya saben que todo se fue al diablo en el 2001. Entonces en esa época crecí viendo como MTV y todas esas cosas y la radio y todo eso que me marcó mucho. Yo creo que como adolescente es una época muy interesante porque te ponen un montón de cosas ya seleccionadas que están bien. No tienes que batallar como en Spotify con el algoritmo, y descubrí muchas cosas buenas, ¿no? Y también el compartir, por ejemplo, que me imagino que a muchos de ustedes les pasó en los tianguis con la gente que le sabía la música, de verdad. Ahí conocí muchas cosas y intentaba como robarles sus gustos, si es que se puede. Entonces ahí aprendí muchas cosas y luego en algún punto descubrí que todo eso está englobado como en lo alternativo, que es un artificio, no existe, pero pues de alguna manera tenían algo en común. Después vi que mi tema se empezó a convertir en algo que empezaron a llamar indie, que tampoco tenía nada que ver o muy poco, pero que de alguna manera están englobados muchos grupos y empecé a escuchar mucha música. Lo interesante de todo esto es que Internet te ayuda mucho cuando vives en un pueblo, ¿no? Porque empiezas a descubrir muchas cosas y muchas páginas de música. Había una que se llama Part of the Queue, que era chilena, y ahí subían discos piratas hasta que los demandaron, pero ahí descubría mucho porque ponían en los discos y ponían como toda una reseña, todo un análisis, y ahí descubrí mucho. Entonces me volví un poquito como medio arqueólogo musical, ¿no? Y pues ahí descubrí mucho, y la verdad es que me fascina la música y todo el tiempo estoy descubriendo, incluso voy como descubriendo mucha más música distinta, que me sigue todavía como llamando en este momento, pues, ¿no? O sea, es algo padre del arte que uno nunca termina como de descubrir, ¿no? Lo que creo que tiene en común igual la música que a mí me gusta, sin decir mucho, es que es música que por una parte es deprimente y por otra parte es divertida, ¿no? O sea, tiene como esa mezcla desconcertante y a mí me gusta mucho como el desconcierto porque me siento como muy identificado con el tiempo en el que vivo, ¿no? Entonces más o menos eso tiene en común. Y en algún punto escuchaba casi pura música en inglés y después me reconcilié con ese pasado de música en español y dije, ay, sí estaban chilos los grupos
era medio pendejo de morro que no lo, sí, ¿no? Que no los valoraba, ¿no? Y entonces los he recuperado y eso es lo bonito, como los puedes volver a escuchar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recuperé mucho a esta banda argentina que se llama Virus, que a mí me fascina, que no los valoraba y yo creo que eran maravillosos, nomás el único problema que tenía es que cantaban en español. Sí, ¿no? Por ser poco reconocidos, ¿no? Porque son como increíbles, ¿no? Y he estado como recuperando, por ejemplo, me encanta la música argentina, me encanta Charly García, hace poco fue es como la meca, ¿no? Sí, como que he recuperado ahora mucho eso de la música en español y también un poquito el gusto por escuchar cosas diferentes, ¿no? También escucho como música en japonés, que no es anime, no son openings ni endings, es música, he estado leyendo mucho al respecto y he estado escuchando mucho y es maravilloso, ¿no? Este año, sí, en verano fui a ver una cantante que me gusta mucho en Japón, casual, que se llama Saliu y fue como increíble y era el único occidental en la salita, entonces eso fue como muy bonito porque es como, ¿qué estás haciendo aquí tú? Pues bueno, larga historia, pero a lo que voy es que realmente disfruto mucho la música, ¿no? Y yo creo que antes que era más edgy, como que a lo mejor discriminaba mucho, ¿no? Y ahora ya como que aprecio mucho más como la música. Yo creo que eso al final es, ¿no? Yo creo que todo, independientemente de tus gustos, en el arte te puede como dar algo, ¿no? Como ofrecer, incluso lo más zarra, no voy a decir cosas para no ofenderlos, pero incluso lo que a lo mejor a uno le puede parecer más gacho, no, a lo mejor lo que a uno le puede parecer más, al final también le puedes entrar, ¿no? Pero bueno, sería todo. Bueno, en mi caso yo me crié escuchando música para planchar con mi mamá escuchaba pues como todo Roberto Carlos, ¿no? Y los boogies y bueno, mucha música como España, Latinoamérica. Creo que hice música por accidente porque no vengo de familia de músicos en Colombia y en el sector donde vengo la música es muy costoso estudiar y bueno, en ese tiempo el internet era como para privilegios, pero soy baterista y vocalista de YouTube, aprendí a punta de tutoriales y aprendí a punta de tocar de todo, ¿no? Me encanta el metal, pero no escucho metal del todo, porque siento que si uno escucha el mismo género no tiene nada nuevo para proponer dentro del género. Entonces he tocado desde reggaetón hasta bachata, hasta salsa, merengue, metal, todo el metal, bueno, rock alternativo, de todo. Y mi progresión en la música ha sido pues enfatizando a lo que de pronto sale como trabajo a veces y también las bandas a las que he pertenecido. Entonces empecé escuchando música para planchar porque era como el único recurso que encontraba en la radio para poder entender la batería, ¿sí? Que es lo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y yo recuerdo mucho que en ese tiempo pues los instrumentos, bueno, siempre han sido costosos. Entonces no sé si recuerdan las antenas de televisión. Yo dañé la antena de la casa y la usé como baquetas y bueno, dañé muebles y eso, pero digamos era como la forma de poder, ¿sí? Orgánicamente entender la música. Y de ahí parte, digamos, todo un camino que pasa, digamos, por música para planchar, como entender los primeros... Uy, bueno, sí. Música para planchar en Colombia le dicen como esa música de los 60s y 70s, música romántica de Miguel, de José José, de los Boogies, Rafael, sí, no sé, como más o menos ese estilo de... así no, lo... Estar, sí. Y lo llama música... Uy, sí, qué pena que no se me olvida el contexto. Lo llama música para planchar porque es la música que las personas que son, digamos, que hacen trabajos de hogar, pues escuchan, ¿no? Ya, es que aquí para planchar también se puede hacer otra cosa. Música romántica para planchar. Mi madre, durante muchos años, y me crié con mi madre, ¿no? Una mujer soltera, era una mujer que, pues, era trabajadora del hogar, entonces ahí viene como ese vínculo y como en Colombia se conoce así, como música para planchar. Entonces empecé a los 14 años a tocar batería, ya después como que viene uno con lo clásico, ¿no? Y a escuchar como lo que todo el mundo escucha, ¿no? La escuela del rock del metalero, ¿no? AC/DC,
Me encantó mucho la música en español porque la entendía, siempre he sido malo con el inglés. Pero bueno, los ritmos son variables, ¿no? Están acá, o sea, es como muy primitivo. Entonces, todo el rock alternativo, todo el primer heavy metal, me gusta mucho Ángeles del Infierno, pero también me gusta mucho Luzbel, ¿no? De México. Y bueno, ahí ya entraría como en una lista muy larga. Pero sí, lo primero que escuché no fue obviamente rock, fue como un derivado. Bueno, como una base, lo que pude como entender el instrumento, después escuché ya como el rock muy mainstream y ya cuando digamos está el acceso entre comillas, ¿no? Porque también vendí música, entonces la música que no vendía, porque en ese tiempo aún no podía quemar un CD y salía a la calle a venderlo. Y la música que no vendía, entonces la cogía y la escuchaba y me ponía a sacar covers y así digamos es como mis inicios de lo que empecé a escuchar. Claro, y ahorita escuchándolos me acuerdo justo, ¿no? De cómo eran esos primeros encuentros con los discos, con los cassettes, con el objeto, pues, ¿no? En sí, que representaba un hallazgo impresionante, ¿no? Digo, yo recuerdo que me bajaba del camión, transporte público, y había aquí en el centro puestos de cassettes piratas, ¿no? Entonces uno no tenía en ese entonces, bueno, estoy ya revelando mi edad, pero no había internet, no había como todo esto que después surgieron con los blogs, que bajabas música increíblemente ahora con Spotify y el demás streaming. Pero mirabas una portada y te llamaba y te decía algo, ¿no? Es decir, mirabas colores, siluetas, diseños. Y podrías tener en tu casa un cassette de The Cure, pero también tenías uno de Run DMC y tenías uno de Hombres G, ¿no? Es decir, ibas acumulando la mercancía, ibas seleccionando. Y un poco también, bueno, voy a saltarme una parte porque me parece interesante. Una vez que planteamos cómo fueron nuestros inicios, nuestros encuentros, nuestros descubrimientos y hallazgos, después creo yo, y eso lo he platicado con Cristian y con Julián y con a otros compañeros y amigos, que hay una suerte como de explotación de la nostalgia y de la memoria actualmente, ¿no? No quiero entrar como mucho en detalle, solamente quiero, y tampoco quiero caer en esta suerte de Alex Sintek que empieza a denegar, ¿no? y a compartir tonterías, ¿no? Pero ¿cuál es como su postura? ¿Qué piensan ustedes de la música que se hace hoy en día, ¿no? ¿Qué opinión tienen, ¿no? Porque hay un debate muy interesante, decíamos, ¿no? Esa reivindicación de la nostalgia, esa reivindicación de recuperar algo que ya ocurrió en los 80, los 90 y se tiende como a denostar mucho, ¿no? O quizá a desconocer lo que ocurre actualmente, ¿no? La música siempre va a ser música, para mí siempre va a ser buena. Va a haber como todos los tiempos, y no quiero sonar como mi tío de ya cuando estaba creciendo que decía, en mis tiempos el rock era rock and roll, no, o antes estaba en la onda y esta onda no es mi onda, ¿no? Y cosas así. No, tío, rock and roll forever, ¿no? Siempre va a haber buena música y mala música en todos los tiempos, siempre. Ahorita, como digo, hay esperanza. Mis alumnos en San Diego State, tengo alumnos que hacen música, me traen sus demos y digo, oye, está interesante, ¿no? Algo están diciendo. Yo ya viví mi tiempo, ellos están viviendo su tiempo y tienen cosas interesantes que proponer, nuevas ideas, porque ahora sí, no, tienen influencias que yo no tuve. Y sean buenas para mí o malas, no importa, pero la música tiene que cambiar. No se puede estar estancada. No podemos estar haciendo Britpop en el 2025. Digo, me encanta el Britpop, me encantan los Stone Roses, pero pues yo ya viví eso. Mis alumnos, si les gusta chilo, se lo quieren meter en su música, adelante, pero la música tiene que evolucionar. Y yo creo que hay cosas interesantes. No van a estar en el mainstream, no van a estar en Spotify, no van a estar en YouTube. Ahí están ahí. Tienes que ir en Estados Unidos se le dice backdoor shores, a los shows en las casas, en los bares. Ahí se está haciendo la buena música. O igual, o sea, siempre va a haber buenos grupos, buenas propuestas, ¿no? Aquí mi carnalito está haciendo su grupo, me pasó su demo.
y es algo interesante que tiene que decir y pues adelante, o sea, siempre va a haber buena música. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno. Bueno, hoy el sábado voy a ver a Oasis, entonces ya yo sí estoy escuchando Britpop en el 2025. Así que sí, no me odies, pero sí. Pero bueno, fíjate que, bueno, contestando un poquito, es bien complicado, ¿no? Porque siempre es bien subjetivo este rollo de buena música, mala música. A veces hablamos mucho desde la experiencia. Obviamente yo tengo un gusto muy particular. Habrá mucha gente que le gusta cosas que no me gustan. Entonces hablar en abstracto sobre la música actual, pues depende de dónde, ¿no? Lo que sí es que me parece maravilloso el momento en el que vivimos en cuestión cultural, todo lo demás no, pero en cuestión, digamos, de lo que se está produciendo en música me parece increíble porque antes muchos problemas eran los recursos para poder hacer música, ¿no? Y los espacios para poder compartirla, ¿no? Y ahora eso es mucho más sencillo, hay bastante diversidad, hay interpretaciones muy interesantes, después conocer muchas cosas. A lo mejor hay demasiado, ¿no? Pero también eso da la oportunidad de que cada quien encuentre su nicho. También es maravilloso que ya un montón de música está en internet, de manera legal y ilegal, y entonces muchos de los chicos están conociendo cosas que a lo mejor a otras personas les costó mucho más trabajo encontrar. Sobre lo que dices, David, sobre la nostalgia, pues bueno, eso no es un fenómeno nuevo, ¿no? A lo mejor la velocidad y la manera en cómo se sucede es lo novedoso, pero la nostalgia existe desde hace mucho tiempo, ¿no? El siglo XX es el siglo de la nostalgia, ¿no? Es ¿por qué no vivimos como antes, ¿no? Las épocas pasadas eran mejores, ¿no? Y era una romantización quizás del romanticismo, ¿no? Bueno, acabo de esas épocas anteriores. Pero lo que sí es cierto es que pues las industrias culturales están recuperando estas épocas, digamos, de los años 80, 90, 2000, estamos como en un loop, ¿no? Aunque eso también pasó en el siglo XX, los años 90 son como el revival de los 70, los 2000 es como el revival de los 80 también. O sea, es como hay ciertos elementos que se retoman, ¿no? Sin embargo, yo pienso que si en la música, y bueno, muy personalmente, si en la música se retoman elementos desde artistas que quieren crear algo y están volviendo al pasado para ello, es porque eso que está en el pasado les dice algo en este momento, ¿no? Yo pienso que les dice algo. Por ejemplo, hace poco el año pasado fui a un concierto de Depresión Sonora, no sé si ubican, que es un grupo de un solo vato, español, de barrio. Qué hermosa banda. Sí, que trae su banda, pero pues es un vato, en fin de cuentas, que vive en un barrio, ¿no? En Madrid, marginal, que toca música post-punk. Hizo un álbum conceptual y a mí me parece increíble, está morro, ¿no? Y a mí me parece que su disco está increíble y yo no pienso que lo que él hace lo hace por una moda, por algo así, sino que simplemente toma esto del pasado para hablar de su propia condición e incluso mezcla cosas, no nada más es como post-punk y me parece increíble. Yo fui a verlo, yo creo que era el más ruco ahí, ¿no? Porque eso es como más para morros, ¿no? O sea, como que iban puros morros, ¿no? Pero a mí me llamó increíble, yo estaba llorando, ¿no? En el concierto, a mí me llaman sus canciones, me la pasé increíble. Y la cuestión es que está retomando algo, a lo mejor podemos pensar, es que no está creando nada nuevo, pero también esa idea de que, bueno, tienen que crear algo trascendental y todo eso en el arte contemporáneo, no sé si realmente sea un paradigma que tengamos que seguir pensando en este momento, ¿no? No estoy seguro. Eso lo platicamos en clases, ¿no? Esta idea como de lo trascendental me parece, no sé, imposible, ¿no? Lo que sí es que esta música le dice algo a las personas, le dice algo a los morros, ¿no? Y ya por eso me parece valioso. Entonces a mí me parece increíble esta época. Puedes volver al pasado, escarbar, puedes encontrar lo que sea. No apoyan Spotify, pero bueno, pueden encontrar la música como sea, y también puedes escuchar cosas nuevas y eso me parece increíble. En el momento musical en que estamos me parece muy bueno, ¿no? Yo, bueno, doy clase en la Facu de Artes, tengo alumnos increíbles, pero a mí me parece increíble que yo puedo compartir cosas
y ellos pueden compartirme cosas y los dos nos podemos comunicar más allá de mis gustos son mejores que los tuyos, que me parece una cosa, ¿cómo puedo decir? Sin sentido, ¿no? Yo creo que más bien es como todos nos podemos como aportar si nos quitamos como esa idea de que nuestros gustos fueron los únicos, ¿no? ¿Sí? Claro. Así tal cual. Entonces, por ahí voy más o menos. Por supuesto. Pues sí, decir si la música actual es mejor o peor, pues es muy subjetivo, ¿no? Yo vivo en el pasado, yo solo escucho, bueno, en su mayoría como música vieja, entre comillas, ¿no? Porque pues hay unos recursos muy interesantes. Yo pienso que más que decir si hay música buena o mala, es cómo se madura esa música, ¿sí? Entonces, hay música que no exige tanto una producción ni tampoco un nivel musical. Y está bien, ¿no? Hay unos éxitos gigantes y trascendentales que llevan 50, 60 años sonando y son básicos, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que sí se necesita una madurez en el sonido, se necesita una madurez en un mensaje, se necesita una madurez en una producción, no viéndola tan superficial como si es de buena calidad o baja calidad, ¿sí? Porque lo que dice mi colega es que hoy en día es tan fácil. Yo, por ejemplo, grabo en mi cuarto la batería y tengo 50,000 platillos para escoger, tengo 30,000 cuartos room, bueno, micrófonos, sí, o sea, la tecnología ahora está, ¿no? ¿Qué mensaje envió? Pues ahí está el detalle, ¿no? O sea, y también como de innovar, pues muy relativo, ¿no? ¿Qué es innovación? Entonces, yo sí siento que debe ser es como una madurez, porque lo que sí siento que puede afectar la música hoy en día es que hay un afán de hacer música, ¿sí? O sea, necesitamos que salga el producto ya y se disemine. Y a veces, por ejemplo, llevo 10 años intentando sacar un álbum, he grabado muchos con otras bandas, pero llevo 10 años intentando como que yo, primero, ¿no? Para mí, suene bien y envíe un mensaje directo, ¿sí? Y pues aún no voy, ¿sí? Entonces, siento es más como subjetivo, bueno o malo, pues el reggaetón tiene cosas, en mi caso, interesantes en la percusión, en la letra, pues no es lo que me sentaría a escuchar, ¿sí? Pero hago la misma crítica, o sea, a mí me encanta mucho el rock y el metal, pero yo encuentro, por ejemplo, bandas de los 80, de los 90, las letras, eso suena a reggaetón, es muy sexual, ¿sí? Entonces, pues, es muy relativo. No, sí, claro, en definitiva, decíamos aquí, la música siempre tiene, bueno, en este sentido, tiene una manera de construir una emoción, un sentimiento. Es una de las artes que apela mucho a la emotividad, ¿no? A la emocionalidad. Pero cuando ya tenemos, por decirlo de una manera, una identidad más construida, más definida, empiezas a apreciar otras cosas, empiezas a apreciar otros tonos, otras melodías, decíamos otros estilos, porque lo que está aquí en juego es que definimos la música siempre a través del consumo juvenil, ¿no? Y esa es una trampa muy, muy constante, ¿no? Asociar siempre el rock únicamente como a las juventudes, los estilos musicales como a los jóvenes, ¿no? Y bueno, ya ese sería también entrar en otro debate, ¿no? Hasta dónde se construye el concepto de juventud. Sin embargo, siempre está apelando pues a esta emocionalidad, siempre está tocando fibras, tocando emociones, tocando sentimientos. Y hoy en día pareciera, digo nada más pareciera porque tampoco lo tengo muy claro, que no sabemos hacia dónde se dirige, ¿no? La musicalidad, por ejemplo, ¿no? O qué es, cuál es el mensaje, ¿no? Y repito, no quiero decir la música antigua es mejor y la música no, o sea, no se trata como de entrar en valoraciones ¿no? taxonómicas ni mucho menos. Pero es una pregunta, ¿no? Como pueden ser muchas otras, ¿no? Y aquí, bueno, la idea es ¿cuáles son las preguntas que ustedes le hicieron al fenómeno de la música, ¿no? Ya como investigadores de lo social, de lo cultural,
¿Cuáles son esas preguntas con las cuales ustedes se acercaron a su objeto de estudio, ¿no? Pensando. Sí, por favor. Esta pregunta. Sí, sí. Tú hiciste la tarea, ¿no? Momento, sí. Pues bueno, comercial, ¿no? Yo hice mi tesis del 2008 al 2010. Estaba estudiando, digamos, el consumo, estaba estudiando el estilo en los consumidores de música indie de Mexicali, ¿no? Entonces a mí me inquietaba como, más que como la escena local de música, me interesaba más como estos chicos que consumían música indie, ya digamos de medios electrónicos, o iban a Estados Unidos, que consumían como más este fenómeno de música indie que se estaba gestando en el mundo, ¿no? Entonces me interesaba como estudiar esto. A mí siempre me ha gustado mucho la música y yo andaba metido en esos ambientes, andaba metido en todo, ¿no? Entonces en esa época estaba muy metido y me inquietaba como esta música tan distinta, este tipo de consumo híbrido que tenía que ver y no con el rock, ¿no? Con el pop y con otros géneros musicales. Entonces yo al final de cuentas escribí mi tesis y pues, les voy a confesar, la verdad es que pues era mi primer tesis de la vida, de maestría, y la hice como pude, bueno, así con mucha regañada, y creo que me quedó más o menos bien. Y lo que yo quería hacer era, al final de cuentas, como entender cómo este estilo que tenía que ver tanto con la música, con la imagen, con la manera de hablar, con los espacios, cómo influía en la creación de la identidad de las personas, que yo veía que obviamente tiene una relación esta música que escuchas con un montón de cosas de tu vida, ¿no? Entonces yo escribí mi tesis y después la publiqué. El libro, ¿no? Ahí le cambié el nombre a la tesis, le puse Hipsters de Pueblo nomás por mamón. Pero ya luego que surgió este fenómeno como de los hipsters chistosos, entonces le puse así y no me dejaban poner como la foto en la UABC como de mí, entonces me puse en la portada, ¿no? Ahí salgo yo. Una foto que tomó por error un amigo, entonces salgo ahí yo, vencí al sistema. Entonces la cosa es que se llama Consumidores, Estilo y Música Indie en Mexicali, y lo que yo hice fue este acercamiento antropológico con 5 personas que estaban ligadas como a este mundo de diferentes backgrounds, y de alguna manera les hice, como los entrevisté de una manera muy profunda y me empezaron a revelar cosas que tenían que ver con el tipo de música que escuchaban y cómo influía en su visión de la vida, ¿no? También yo tuve la oportunidad de ir a varios conciertos. No fui a Coachella, que era como lo máximo en esa época, no. Como lo máximo que uno aspiraba en esta parte del mundo a ir, ¿no? Porque era como, en ese momento, pues, el cúmulo de los grandes artistas indie, ¿no? Hasta que pasó ya saben qué. Pero bueno, la cosa es que no pude ir, pero fui a otros conciertos. Lo seguí, empecé a ver, bueno, ahí está mi portada en grande, si la quieren ver, ¿no? Bueno, ahí salgo yo y un compa que no le hablo, bueno, y la cosa es que yo empecé a construir todo esto, pero yo dije, es que por sí mismo entrevistar a ellos no me va a revelar como todo lo profundo, digamos que, si quieres poner la siguiente página, como todo lo profundo de lo que yo quiero saber, ¿no? Entonces también me acerqué de alguna manera. A partir de este acercamiento antropológico también tuve un acercamiento, digamos, a través de diversas fuentes para poder construir un recuento, le puse nombres chistosos, para poder construir un recuento de lo que es la música indie, porque un gran problema que yo tuve en mi investigación es que nadie me podía definir qué era indie, ¿no? Entonces estábamos de alguna manera como con ese gran problema, porque cómo vas a investigar el consumo si nadie lo sabe, ¿no? Entonces me puse a contactar un montón de personas en internet. Lo bonito de todo esto es que alguien conoce a alguien que conoce a alguien, entonces empecé a conectar personas, alguien en Barcelona, alguien en Guadalajara me conectaron con un montón de personas, y terminamos construyendo más o menos entre pláticas una definición de lo indie, ¿no? Muy abierta, pero bueno, entonces una vez que comprendí eso, me puse a hacer un pequeño recuento sobre qué
¿cómo se formó esto, no? Entonces tuve que ver como bandas, tiempos y cómo esto se enlazaba con Mexicali, pues, ¿no? O sea, porque yo tengo la idea de que si llegó a Mexicali, pues ya dio la vuelta por todo el mundo, ¿no? Entonces, es la verdad, ¿no? Al final de cuentas, es como, tuvo que haber un largo proceso, no somos como que Nueva York, ¿no? Los Ángeles. Y pues bueno, que haya llegado aquí tiene que ver con un montón de fenómenos, obviamente del final del siglo XX, ¿no? Y pues bueno, me empecé a acercar a estas diferentes fuentes y construí algo muy bonito porque, bueno, no me atrevo a decir que hice historia cultural porque no lo hice, pero al final sí me acerqué a diferentes fuentes como para poder construir este fenómeno, ¿no? Y me acerqué a muchos libros también que hablaban sobre esto, de gente que era igual de apasionada, ¿no? A esta situación. Y pues al final me reveló muchas cosas cuando empecé a hacer como estos enlaces con este recorrido histórico, estas entrevistas y esta etnografía. Me reveló bastantes cosas que tienen que ver con cómo esto apelaba a una época actual en la que la gente tomaba este tipo de música que tenía menos certezas que otra música, ¿no? Es decir, era una música en la que las bandas podían cambiar incluso de una canción a otra o de un disco a otro, entonces que era muy difícil de clasificar. Entonces muchos de mis entrevistados, de mis fuentes, les gustaba esto porque no se atañen a un solo estilo, ¿no? A una sola manera de ver. Entonces eso se reflejaba tanto en su manera de hablar, en su manera de ver el mundo, como en su manera incluso de vestir, de mostrarse, ¿no? Un día podían venir así con una camiseta de Make America Good Again, ¿no? Y otro día podían venir como con un estilo completamente diferente y era como ir transitar en diferentes tipos de maneras de ser, ¿no? Entonces eso se me hizo padre, ¿no? Yo de venir de una primera tradición más clásica del rock y del pop, ver esto me parecía como algo muy, muy increíble y muy de su tiempo, porque esto ya después también se transformó, ¿no? Ya ahorita hablar de lo indie ya es otro rollo, ¿no? Ya es otra situación, estamos viviendo otras cosas, ¿no? De hecho yo considero que mucho del rock ya ha sido como desplazado de las juventudes, ya pienso que es más algo más de gente más grande que o sea, como que realmente los jóvenes, ¿no? Entonces me pareció muy de esa época y habla mucho de algo que probablemente ya no va a volver, ¿no? Entonces es como un estudio que es como muy de su momento, pero que nos ayuda a visualizar lo que vino después, ¿no? Así tal cual, lo que estamos viviendo como ahorita, ¿no? No se ha muerto el indie, ¿no? O sea, sigue ahí. Sin embargo, ya no, como que las industrias culturales ya no jalan tanto a estas bandas que en su momento encontraron como su luz, ¿no? Ya están en otro rollo, ¿no? Ya si ven Coachella, si ven Corona Capital y eso ya es otras cosas, ¿no? Sí, ya responde a otras cosas que no me preguntaste, entonces no lo voy a responder. Pero bueno, gracias. Bueno, aunque mi pregunta de investigación no es directamente musical, sí va ligada a la ideología que quiero pues enviar en la música. Pues empezó hace muchos años cuando me sumerjo en todo este mundo del metal, ¿no? El metal extremo, ese black metal escandinavo, donde ellos hablan de sus dioses y los nórdicos y toda esa vaina. Pero pues yo no soy nórdico, soy latinoamericano, ¿no? Vengo de los Andes, o sea, ¿qué tiene que ver? Y además también el metal es un género muy machista, ¿no? Entonces tenemos a Rod Halford de Judas, que es gay y se viste sadomasoquista, pero pues creo que nadie entendió y se empezó a vestir de cuero y entonces encontramos bandas muy blackeras, ¿sí? Muy de black metal y muy hombres que son homofóbicos, pero usan cuero, mitaches, ¿sí? Entonces como todas esas contradicciones que empecé a encontrar en el metal, también en el metal nacional de mi país, me empiezan a obligar como a cuestionarme letras, sobre todo ideología. Soy una persona que la música la ve profundamente en qué es el mensaje, ¿sí? Sobre todo en el metal. Entonces encuentro muchas contradicciones. Grabé este álbum hace unos años, las personas que de pronto estén interesadas, pues ahí traje unas copias. Pero esto es como más o menos como un thrash black, un poco extremo, pero
La mayoría de letras, pues no hay nada de satanismo, ¿no? No hay nada como de ese dios del metal, que pues no hago apología como a Dios, no sé a qué dios del metal es que hablan. Cuento más historias del territorio. Entonces hubo una catástrofe que de pronto algunos recuerdan en Colombia hace 38 años, que se llamó Armero. Fue un volcán que estalló y cubrió una gran cantidad de un pueblo, lo eliminó, lo desapareció. Hice una canción respecto a eso. También un poco sobre leyendas de los grupos originarios, pero cometo un error en este álbum, pero pues eso es lo bonito, ¿no? Encontrar los errores y avanzar. Hago apropiación cultural porque, digamos, en el tiempo que grabé este álbum, que esto duró más o menos como 10 años para hacerse, con muchos problemas, pues tomo una posición de ese indígena, ¿no? Que registran los colonizadores o los españoles en esas crónicas. Entonces es como ese imaginario que entendemos algunos o bueno, que ya estoy construyendo esas ideas. Entonces pues yo no me quiero vestir de cuero, ¿no? No me quiero vestir con pentagrama ni con cruz invertida ni nada de esa vaina, porque me parece como que ya hay muchas bandas que hicieron eso ya. Me parece que el metal debe hacer otras propuestas. Entonces empiezo como a tomar una posición sobre las culturas originarias que se llaman pijaos en mi territorio, pero pues hago apropiación cultural, ¿no? Entonces me aliso el cabello, me maquillo, salgo en taparrabo, que eso era, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque el metal, aunque es tan transgresor, pero si sale un hombre casi semidesnudo en un concierto de metal, pues es muy raro, ¿no? Y descalzo. Entonces hubo cosas que fueron interesantes, pero ya haciendo una profunda reflexión, pues cometo muchos errores en los cuales pues también lo aprendí aquí en la maestría, ¿no? Y en este momento lo que estoy grabando es algo pues con más rigurosidad desde la academia. Escribí una canción que se llama Devoradores del Imperio Español, y aunque no es una verdad absoluta, sí es una postura muy interesante porque es algo más histórico, pero también cultural. Es, digamos, una letra que sale de mi maestría en este momento, y es la deconstrucción que estoy haciendo también del metal, porque no es hacer una propuesta nueva, pero es tener un posicionamiento y tener una visión diferente, ¿sí? Hay mucho de qué hablar en el mundo, en todos los géneros. A mí me interesaría también encontrar una letra de reggaetón interesante, ¿por qué no? Y se debería hacer. Inclusive he pensado también hacer como un rap interesante. Entonces, o sea, la música está dada, pero algo que para mí sí es sumamente importante es qué mensaje doy, ¿no? Y pues, o sea, no sacarlo como de la billetera, sino que sea algo como trabajado y algo que pues que pueda también como comunicar desde la música. Buenos conceptos traen mis compañeros, la verdad. Lo mío, o la pregunta esta, ¿no? Creo que empezó cuando estaba adolescente. Mi mamá me compraba, como era, la verdad sigo siendo una persona muy burra en esos conceptos académicos, ¿no? La academia, reprobaba clases de mi madre me compraba revistas de rock para que leyera, porque no leía nada. Y me compraba La Mosca, Banda Rockera, y ahí siempre hablaban de cosas sociales. Había un artículo en todas estas revistas, y yo, ¿por qué el rock habla de política? Porque habla de política en sus letras. Y cuando fui a la universidad empecé a hacer trabajos de rock, y aunque unos profesores decían, no lo hagas de rock, yo pues voy a escribir del rock mexicano, ¿no? O de rock de Argentina, ¿no? Que andaba muy engranado con Los Abuelos de la Nada, me acuerdo. Me creía por un tiempo Andrés Calamaro, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces empecé a leer libros de rock mexicano, y Tere Estrada, Sirenas al Ataque. Empecé a leer estos libros que habían preguntas que hablaban de la marginación, del temblor del 85, de la crisis económica en México del 95. Entonces había siempre preguntas, cómo el rock hablaba de estos problemas. Y mientras voy creciendo digo, bueno, ¿y por qué nadie habla de los problemas de aquí de Mexicali? Todos hablan de Tijuana. Valenzuela Arce, que lo empecé a leer con el de oye, ¿cómo va la historia del rock en Tijuana? Pero ¿por qué no hablan de Mexicali? Pues, qué enojado, ¿no?
Entonces, ¿por qué nadie hace un trabajo, no? Y entonces yo empecé a decir, bueno, ¿y cómo el rock habla de los problemas que tenemos los jóvenes en los 90, cuando yo era joven, en los 90? ¿Por qué nadie habla de eso? Y entonces empecé a ver en las letras, en los flyers, en la historia colectiva, en hablar con los amigos, con el Salcido, con Julián, hablar con Cristian, con David, que había algo ahí, hay algo ahí. Y la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cómo esta música juntó, porque a Luis Hernández también, gente de ambos lados de la frontera, y creó una comunidad, que esta frontera, cómo divide, el rock rompió esa frontera de que podíamos encontrar a alguien en un concierto de Chelsea o un toquín, y te encontrabas gente de Caléxico, del Valle Imperial, y había un cotorreo, y estábamos en la misma frecuencia, porque yo viví ese tiempo. ¿Qué estaba pasando? 187, el ZLN, algo estaba pasando en ese tiempo, que yo siento que es muy importante que se hable y se hagan estas preguntas. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Ahorita lo estoy viendo con Trump, ahorita lo estoy viendo con lo de ICE, estoy viéndolo, se está repitiendo otra vez. En los 90s, lo que yo viví como joven, en los 90s lo estoy viendo mis alumnos viviéndolo. Y digo, ok, hay algo aquí que está pasando que se tiene que hablar, ¿no? Quizás, y hablamos de música con mis alumnos, hablamos de rock, hablamos de películas, de cine, y hay algo que los jóvenes, hay algo que tienen ellos que yo no me digo, güey, así me sentía, así me sigo sintiendo, la verdad, soy un chavorruco, lo digo con todo honor. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo los estudios socioculturales pueden hacer que yo encuentre esa pregunta y contestarla? Bueno, ahí está. ¿Cuál sería en ese sentido el consejo que ustedes como investigadores de lo sociocultural y de lo musical, ¿no? Un consejo que le darían como a los jóvenes que quisieran acercarse al fenómeno de la música, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como sus, más que consejos, como el propio legado y también las advertencias y como, ¿no? ¿Qué consejo? No sé, ¿quién empieza? Bueno, ¿qué consejo? Hazlo bueno, primero hazlo porque te gusta, no por quedar bien, ¿no? Hazlo porque realmente eres un melómano, porque tú dijiste que la música te identifica, te gusta. O sea, hazlo porque te gusta, ¿no? Acá Andrés también, ¿no? No nomás lo hagas porque es de moda. Siento que en historia, ¿no? Y en academia hay temas de moda. Ahorita está la moda de lo transfronterizo, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo hagas por moda, hazlo porque te gusta, ¿no? Y hazlo porque sientes una conexión. ¿Y por qué los estudios socioculturales? Porque es interdisciplinario, te deja explorar a Stuart Hall, a Gloria Sandoval, te deja explorar estamos hablando de Luis Álvarez de UC San Diego, ¿no? Puedes explorar estos temas, pero también advertirle de que a veces la academia te hace pensar en, no sé cómo explicarlo, como que nomás, y luego que vemos del departamento de historia, ¿no? O sea, te mete una idea y no puedes salir de esa idea, no te deja expandir tu conocimiento. Y esa es la advertencia que le tengo que dar a mis alumnos. De hecho, se las doy a mis alumnos. O sea, ok, sí, te estoy enseñando estos métodos, pero hay otros métodos también. No se los digo a los otros profesores. No me miren, mis compañeros me están viendo mal, ¿no? Hay otros métodos como hacer investigación. Hay otros files académicos que puedes incorporar, ¿no? Psicología se puede incorporar a historia, se puede, entonces, o environmental science, ¿no? Acá mi amiga, ¿no? Que está aquí, la doctora Jacobo, ¿no? Se puede incorporar con estudios chicanos, ya los hemos hablado, ¿no? No estoy inventando la rueda, ¿no? Entonces, eso es lo que le puedo advertir a los alumnos, ¿no? No sé si di la respuesta correcta o no, pero pues salió del corazón.
no sé si dar consejos, doy muy malos consejos, pero lo que sí puedo decir que me parece interesante tiene que ver con mi historia personal, ¿no? A mí me apasionaba mucho este tema. La verdad es que a mí me apasionaba, también en la de doctorado me apasionaba mucho, que tenía que ver con el anime, ¿no? Como los artistas que tenían influencia del anime, ¿no? Pero la música me apasionaba mucho a mí. Sin embargo, pues no tenía todo ese bagaje que me dio la maestría, como para poder acercarme a este fenómeno. Lo sabía como, digamos, de manera de divulgación, ¿no? Sin embargo, pues sí hice mi talacha, ¿no? Y sí me quedó bien, o sea, sí pude hacer una buena investigación, yo pienso, decente. Pero la cuestión aquí, que me parece bien interesante, es que el tema de la investigación estaba como poco legitimado, ¿no? Se burlaban incluso, ay, estás haciendo tu tesis de mentiritas, ¿no? Porque esos no son temas serios, ¿no? Y pues se confunde como el tema con la complejidad, ¿no? Entonces yo recuerdo que se reían mucho, incluso cuando saqué el libro y todo eso, ay, sí, tu librito de cositas que no importan, ¿no? Incluso en la academia, ¿no? Cuando presentaba cosas yo era el rarito, entonces pues más los hacía enojar, tal cual. Entonces yo recuerdo que dije, voy a hacer algo para vengarme. No es cierto, voy a hacer algo. Y inventé un intersemestral que se llamaba Historia Cultural de la Música Indie y lo empecé a compartir para que se abriera. Y entonces no sé, terminé una página de memes, ¿no? De que se burlaban de que no era serio el curso. Entonces alguna vez me dijeron, oye, pero pues ¿dónde te inventaste eso? No, está basado en mi tesis de maestría. ¿En serio? Sí, está basado en mi tesis de maestría, ¿no? O sea, es serio, ¿no? O sea, es una materia seria. Tiene más bagaje que muchas materias que toman. Entonces, la cuestión es que yo sí me lo tomé como en serio. Y esto tiene que ver con el compromiso que yo tengo, no nada más como una pasión de que me guste la música, sino que yo quería hacer una investigación que sí profundizara sobre mis preguntas en mi cabeza, ¿no? Y para ello me ayudó mucho, pues bueno, que mal que bien, ¿no? Mi paso por la maestría me ayudó como a ir afinando eso. Entonces, al final creo que fue eso como de pasar de un fan, ¿no? De alguien que era apasionado de esto, a verlo desde lo que me puede aportar los estudios culturales, ¿no? Y de todas las áreas en las que yo puedo hacer, porque yo estoy creando, cuando uno está haciendo una investigación, uno tiene que imaginar. Eso es una cuestión de creatividad, ¿no? Entonces uno tiene que imaginar cómo llegar a eso, y eso es bonito, pero también es muy difícil. O sea, la verdad es que es para llorar, ¿no? 2 años, 3 años de ir construyendo esto y de someterse al rigor de todo esto. Entonces yo diría que un consejo sería como que se lo tomen en serio, ¿no? O sea, porque como es algo que ya empiezan de que les apasiona, ya lo siguiente es desde cómo voy a acercarme metodológicamente a poder obtener esto que yo tengo en mi cabeza. Y van a topar así mucho, ¿no? Pero muchísimo, ¿no? Hasta que puedan hacerlo, ¿no? Y entonces ya con eso ya va a ser como, van a poder construir un buen producto, ¿no? O sea, ese es como más o menos el camino que yo seguí. Y muchas veces es como, uno quiere tirar la toalla porque está bien difícil, hacer investigación es bien difícil. Incluso cada que haces una, ¿no? Se va haciendo un poco más fácil con el tiempo, pero la verdad es que es muy complicado, pero el producto final es muy padre, porque no son ocurrencias, no es nada más como una curiosidad, es algo que tú vas a aportar de conocimiento de algo que te apasiona a ti, tú vas a construir algo, ¿no? Y de repente alguien te va a leer. Así, ¿no? De repente alguien te va a leer o alguien vas a ser un referente, pero todo eso parte de que realmente te tomes en serio, y no hay tema malo, ¿no? Es la aproximación que tú hagas a eso, ¿no? Porque luego les digo, ay no, yo agarro los temas que parece que son los apestados, ¿no? Luego la gente piensa que no es serio, parece que tienes que hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no, puedes hablar de cualquier cosa mientras lo hagas de una manera profunda, ¿no? Así tal cual. Pues bueno, así sería mi recomendación. Muchas gracias.
Bueno, complejo dar una recomendación siendo estudiante, pero considero que tanto en la música, escribir una canción o tener una banda o ser artista, bueno, o producir música, ¿no? O ser académico, pues se necesita ser riguroso. Y siento que es un consejo muy importante que se le debe dar para cualquier cosa, ¿no? En la vida, pensaría. La rigurosidad es como el camino más largo, pero el camino más seguro. Entonces, también respondiendo a alguna de las preguntas anteriores, siento que la música actual a veces carece de rigurosidad, de muchos aspectos, ¿no? Entonces hablamos algo que llaman autotune, pero autotune no existe. Eso ni siquiera se llama así el plugin, ¿no? Pero entonces vemos que a todo le meten como un reprocesamiento de voz, ¿sí? ¿Y por qué no entonces hacemos el trabajo de trabajar la voz, ¿no? Un baterista, un guitarrista, un vocalista, un bajista, pues hay un tiempo de madurez en el cual hay que sentarse a trabajar. Como una tesis no sale en un mes, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que mirar muchas referencias. Yo no puedo colocar como cualquier cosa de referencia ni tampoco como citar mal. La música es exactamente igual. Entonces, un consejo de la rigurosidad en todo, en una letra, en una composición, ¿sí? Y otra cosa es que, digamos, la música ninguna es original, es un reciclaje del reciclaje. Si uno se da cuenta, se usan las mismas notas, solo es como los colores, combínelas. Es una forma de hacer arte. Pienso que una tesis también es una expresión artística, es una forma de organizar de X o Y forma o motivo, ¿no? O estructuralmente, bueno, hay unas estructuras definidas, pero un concepto en el cual le interese, que es muy importante, ¿no? Algo que le interese, que le apasione, que lo despierte todos los días y lo empuje. Entonces, como una rigurosidad, pero también, o sea, escuchar esa voz que uno a veces omite, que está muy profundo. Claro. Primeramente, yo quiero agradecerles el que hayan aceptado, ¿no? El charlar, el tomarse un tiempo para venir y compartir no solamente la experiencia académica, sino personal, que es, decíamos, desde los estudios culturales, algo muy valioso, ¿no? El reconocer al sujeto dentro de la investigación y el sabernos siempre en formación y, como decía Andrés, en deconstrucción, ¿no? Y también quiero reconocerles, y lo digo aquí en público, ¿no? Sobre todo la osadía de emprender un camino formativo en función de estos temas que, como decían, pueden no parecer serios, pueden no parecer formales, pueden no parecer de moda, y sin embargo está este compromiso personal con uno y en este caso con su formación, ¿no? Voy a ceder paso al público, a las compañeras, compañeros que quieran realizar alguna observación, comentario, duda. Ahora es el momento. Hola. Buenas noches, tardes. Nada más, bueno, no es pregunta, sería más como reflexión. Eso que comentó Hugo sobre el autotune, más o menos se inventó a mediados de los 90s, ¿no? Y se me hace curioso cómo hay generaciones que solo han escuchado música con autotune, y cuando escuchan música que no fue hecha con autotune, discos que no son masterizaciones nuevas, dicen, está desentonado, pero en realidad es la voz natural, ¿no? Digo, ¿no? Comentario se me hace curioso. Bueno, sienten que la voz natural es irreal. Es contradictorio, ¿no? Porque están acostumbrados a la voz procesada siempre, claro, ¿no? Eso mismo pasa con los instrumentos. Yo llevo 17 años tocando batería y llevo 6 años usando triggers. Y críticas de la música en el metal actual, todas las baterías suenan igual porque todo el mundo usa los mismos plugins de batería. Cuando escucha una batería natural, ya a la gente no le gusta. Sí, o sea, no le gusta como el shell, el sonido real, orgánico de un platillo, de un bombo. Y pasa lo mismo que me estaba contando del autotune, es muy similar.
Gracias por la conversación, fue muy interesante escucharlos. Yo soy una persona que la verdad le entra poco a la música, o sea, escucho algo, pero no soy un experto, y escuchar a personas que pues, justamente han planteado sus investigaciones desde ahí es bastante interesante. Hablaban mucho al inicio sobre la identificación con la música, lo que les hacía acercarse a ella, y quería preguntarles qué piensan precisamente de la música, pero no acercarse hacia uno mismo o hacia la comunidad, sino para comprender al otro, ¿no? Digamos, un grupo distinto, digamos, de otra sociedad, incluso de otra época, de otros tiempos, cómo la música podría ayudarnos, digamos, como una fuente primaria para entender las dinámicas de esa sociedad, ¿no? Como ciertos atisbos. Y yendo a un punto común, aunque no se mencionó, supongo que es un punto demasiado común de lo que se ha planteado del el sentido social del gusto, esta cuestión de la distinción y Bourdieu y demás, porque hablaban de cómo la música evoluciona, y me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que se provoca esos cambios? Porque la música no es estática, pero también a la vez ha planteado cómo la música coopera o ayuda a que se produzcan esos cambios, ¿no? Pienso en los movimientos sociales dentro de la música y el papel fundamental que desempeñan. Entonces es como una retroalimentación, y ya ligándolo con lo de la distinción, el libro, porque se ha comprobado que si bien pudiera tener ciertos, bueno, comprobado entre comillas, ciertos aspectos de sí, cierta clase social escucha cierta música, ciertos grupos étnicos y demás, la construcción social del gusto, también se ha demostrado que últimamente esas barreras son mucho más flexibles, ¿no? Es decir, tal vez vinculado a la tecnología, tal vez a las nuevas dinámicas sociales, lo que antes escuchaba, digamos, una persona de clase media alta es mucho más amplio, ¿no? Y también vinculado a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, solo como unas, digamos, ideas que pudieran conversar también. Primero, la pregunta, ¿cómo la música puede hacer que entienda a las nuevas generaciones, ¿no? Pues a mí me ha ayudado mucho. De hecho, tengo una dinámica con mis alumnos de que, ¿qué estás escuchando? No, pues esto de artistas de corridos tumbados. A ver, pues pásalo, y yo te paso algo que yo estoy escuchando. Y cuando lo vuelvo a ver, ¿qué onda? ¿Te gustó lo que te mandé? Nada, 2, 3, ¿y a ti? No, pues me gustó, y sí me gusta, la verdad, no te voy a mentir. La guitarra, ciertos elementos, y le pregunto como, oye, pues qué onda, ¿cómo, por qué te gusta? Y empieza a haber una relación y una confianza. Y no es por nada, pero siento que mis alumnos, por algo no se llenan mis clases, por algo, o sea, se llenan porque trato de entenderlos, y ellos ya con esto se sienten en confianza, y pues hay algo ahí, una relación entre, pues, de comunidad, ¿no? Que dicen, pues eres como yo, eres de la misma región, y no nomás eso, vienes del mismo lugar, y te puedo, como dicen, no, down to earth, o sea, te puedo hablar, ¿no? Y pues, te puedo hacer preguntas, y eso siento que es muy, muy curada, ¿no? Con mis alumnos, esta relación que hay, ¿no? En ese aspecto, ¿no? La siguiente pregunta es de que la música como ciertos grupos sociales, ¿no? O como, sí, no sé si le quieren contestar a ustedes, compañeros, o como quieran. A ver. Bueno, yo vuelvo al metal porque es lo que más me gusta, pero el metal es una radiografía cultural. Usted en el metal encuentra historia. Iron Maiden es una banda que cita muchos conceptos de la creación de Estados Unidos y también cómo ha sido Inglaterra una colonia por el mundo. Crítico o no crítico, bueno, muy relativo. Movimientos sociales o expresión cultural. A mí me pasó algo muy extraño en Los Ángeles. Estuve un tiempo en Los Ángeles tocando, y en Los Ángeles hay un movimiento muy grande de black metal nazi, pero latino. No entiendo eso, nunca entendí, sí. O sea, una vez fui bien hacia el sur y había un concierto de black metal neonazi, sí, una banda Ingor, algo así.
El vocalista era un hombre racializadamente como un afro y los demás sí eran personas como blancas. Y su concepto era el neonazismo en Estados Unidos, ¿sí? Súper racista, no entendías. Entonces, pues la música se deconstruye de unas formas muy complejas, ¿no? Esa la crítica en mi parte, pero también es como a la posición de, pues, que estamos consumiendo, ¿no? O sea, muchas veces nos gusta un sonido, pero no sabemos cuál es la letra y no sabemos, pues, como qué es lo que estamos también como comunicando. Movimientos sociales, pues, en el rock es una expresión gigante o sea, es una radiografía, es una huella de los movimientos sociales, de las expresiones culturales, de momentos en la historia de las personas, de la sociedad. Algo, bueno, no sé, yo escucho como música muy rara. Hay algo que se llama el cassette de Richard Ramírez, ese asesino serial de Los Ángeles. Y uno de pronto ve el tipo de música que escuchaba para asesinar, y es puro pop de los 70s y 80s. Entonces también hay como esa mezcla entre la musicalidad y como el pensamiento psicótico de mucha gente. Y entonces, o sea, sí, la música es algo muy complejo y, en mi opinión, es una radiografía cultural, sonora, y pues la letra es algo que sí siento que se debe ver como con pinzas para poder entender mensajes, y también pues es muy histórico, ¿no? Eso es como, digamos, una forma de... A mí me pasa eso mucho con la música, digamos, de los 80s, o me gusta mucho el jazz también, y lo transporta a uno. Entonces es como una fuente como metafísica, la verdad. Disculpa, ¿puedes o sea, como repetir las preguntas? Porque creo que no entendí como bien. Sí. La primera era más concreta, porque habían planteado al inicio cómo se identificaron con la música, y a partir de ahí hicieron sus investigaciones, y plantear la música no para ver dentro de una misma comunidad, sino para ver al otro, una fuente para estudiar, como se puede decir, la alteridad, el otro, otra época, otra geografía. Y la segunda, que sí, tal vez di muchas vueltas, partí sobre este libro o estas ideas de la distinción, esta propuesta teórica de Bourdieu, que es muy sencilla, ¿no? Esta cuestión de que ciertas clases sociales, ciertos grupos étnicos, los gustos que generan, es a partir de ese lugar social donde se colocan, ¿no? Entonces, a partir de recordar como esa idea y de lo que ustedes estaban mencionando, de la música va evolucionando, pensaba por qué actualmente, retomando la idea de Bourdieu de que ciertas clases sociales escuchan tal cosa, se ha demostrado que no están así en la época actual, a diferencia de hace 30, 50 años, ¿no? Donde sí era más marcado, donde si eras clase alta escuchabas cierta música de clase alta y no había tantas interrelaciones. Se podía pensar que es como cuestión global. Entonces ese sentido de cierto grupo escucha cierta música ya no es tanto, y lo vinculaba con la cuestión de lo del cambio, los cambios que se pueden ver en la música, si la música provoca cambios, o los procesos sociales, políticos, económicos provocan cambio en la música, ¿no? Con esta interrelación. Perdón lo enredado, ¿sí? Sí, ahora volviendo a Sí, por eso con eso me enredé. Te respondo el último, mejor, ¿no? Pues bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo primero, pues cuando uno va con Bourdieu te metes en problemas, ¿no? No sé si sea tan actualizado para poder entender la realidad de ahorita. Está muy anclado en una época también, ¿no? Yo considero que muchos de los preceptos que él menciona, que aparte están muy anclados son eurocéntricos. No sé si apliquen realmente en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Mucha de la música pues antes estaba anclada con temáticas, ideas que estaban relacionadas con una clase, pero ahora no nada más es clase, pues, ¿no? O sea, son un montón de cosas que nos atraviesan, que al final pues
eligen lo que van a escuchar, ¿no? Entonces, ustedes escuchan los playlists de las personas ahorita y no tienen pies ni cabeza para nosotros quizás, porque hay una gran diversidad por la cual escuchamos música, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente pueda aplicar, porque digamos, a lo mejor la música de barrio, ¿no? Una cosa así, pero realmente no sé si están escuchando eso que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Yo creo que no aplica eso, ¿no? Bourdieu te puede servir para ciertas cosas, pero no estoy seguro si para comprender estas dinámicas, ¿no? Lo otro que me dices, que también me parece interesante, tiene que ver con estos procesos de las historias de la música alrededor del mundo, y esto responde también a territorios, y responde también a épocas muy concretas, ¿no? Y dependiendo del tipo de música, ¿no? Pero la música ha tenido componentes en los cuales ha impactado mucho los territorios en los que se ha generado, e impactado también al mundo, ¿no? Podemos hablar de un montón de casos, ¿no? Podemos hablar de Seattle, ¿no? Con el grunge, así, ¿no? Cómo transformó la sociedad, y el grunge también transformó de alguna manera el mundo a través de una estética, a través de cierto tipo de temáticas. Podemos hablar de Manchester, ¿no? A partir de cómo este lugar industrial se convirtió en el cúmulo de la música alternativa, y esa música alternativa movió al mundo a otros lados, ¿no? O sea, ese tipo de lugares, que obviamente esa música surgió por cosas en concreto, ¿no? O sea, ciertas personas que estaban creando algo en una movida, en una escena, pero que luego eso despegó. Y también tiene que ver, obviamente, con que en ese momento encontraron un canal para poder que esa música trascendiera ese espacio, ¿no? Entonces, esos son fenómenos de ese momento, y ahorita estamos en otro, ¿no? Estamos en otro que también está transformando nuestra realidad, ¿no? A lo mejor en el pasado, ahorita creo que esta plática se ha movido mucho hacia el rock y el pop, ¿no? Quizás por el perfil de los invitados. Y pues bueno, históricamente el rock y el pop ha estado ligado a las luchas sociales, ¿no? A los movimientos, ha estado ligado al contexto sociocultural, pero ahora también hay otra música que habla de eso, pero que también habla de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces habría que voltear a ver por qué esa música está moviendo no nada más al mundo, sino a esos espacios, ¿no? La música siempre ha sido algo importante para las personas en sus lugares de origen, y ahora con esta manera en la que vivimos, que todo se conecta con otros territorios, ¿no? Por eso un morrito o una persona puede escuchar algo de una parte que no tiene nada que ver y conmoverse o reflexionar, o incluso sin conocer el idioma, ¿no? Puede decirle algo, ¿no? Yo tengo estudiantes que les gusta Hatsune Miku, por ejemplo. Ay, perdón, no quiero quemar a nadie, ¿no? Pero que les mueve algo, ¿no? O sea, que es algo que a lo mejor no tiene nada que ver con el territorio ni nada de eso, pero tiene que ver con un cierto tipo de sensibilidad del momento, ¿no? Entonces, me parece que dependiendo del espacio, del tiempo, de las circunstancias, va cambiando esta manera en cómo la música se va transformando, se va creando y va influyendo en la realidad, ¿no? No sé si te enredé yo créeme que te enredé más yo que la pregunta, pero bueno, vas por ahí, ¿no? Yo lo veo también, pero hay un aspecto, pues, como lo dice mi colega, del lugar, ¿no? Pero también tiene que ver el norte y el sur global, ¿sí? Aquí una historia chiquita. El metal extremo no nace en Europa ni en Estados Unidos, nace en Brasil y Colombia. ¿Qué pasó? ¿Por qué Colombia no impulsó, no llevó el metal a lo que se conoce ahora, o por qué Brasil? Porque está en el sur global, ¿sí? Entonces, unos nórdicos escucharon unas bandas como Sarcófago, Masacre o Parabellum, ¿sí? A principios de los 80s. Tenían los recursos para grabarlo de una forma y tenían la diseminación, ¿no? Estaban en el norte global. ¿Por qué la mayoría de metal, digamos, que se conoce está en inglés? Entonces yo sí siento que, o sea, claro, es el lugar, pero también qué es lo que atraviesa, ¿no? ¿Cuál es esa hegemonía en la cual está atravesada la música? Y
yo veo que si es la industria musical la que jala para dónde va la cultura musical y para dónde van esas expresiones, porque, por ejemplo, hay música muy interesante que no tiene la misma diseminación que otra. Me voy a salir del metal, la música del Pacífico, la música caribeña es una música muy rica, exageradamente rica, tiene una tradición de conceptualización, ideología de África y también de toda esta mezcla tan espectacular de las culturas originarias, de las culturas africanas, de también la cultura europea, y no tiene la misma diseminación. Si ya se mete en un empaque y se saca de forma masiva como lo que fue el reggaetón o lo que es, ahí sí ya es digerible y ahí ya se disemina de una forma masiva. Pero si por ejemplo la champeta, no sé si de pronto haya alguien escuchado eso, que es una música del norte de Colombia, una música caribeña, una música muy rica, exageradamente rica en letras, exageradamente rica en la instrumentalización, pues no está en el mapa. Hola, bueno, sería muy sencillo, más que nada me interesa saber qué medios, fuentes o métodos utilizan para encontrar nuevas propuestas, ¿no? Siento que también luego hablábamos de Oasis, de todas las bandas que nos contaba Gilberto y eso, pero también como que están muy clavadas a las bandas de, bueno, ahorita que mencionaba Sarcófago y todo eso, como de los 80s, 90s, pero actualmente, ¿cómo se informan de nuevas propuestas? Independientemente de que les gusten o no. Pero bueno, hace rato Monchi nos hablaba de depresión sonora, ¿no? Que es como algo nuevo, pero ¿cómo llegaste a ello? En mi caso yo antes leía como que muchas revistas o en blogs o cosas así, pero siento que eso se perdió, ya no lo hago tanto. O luego entro a blogs y ya no están actualizados, ¿no? Así de que la última publicación fue en 2009 o cosas así, y es como que está bien complejo, siento yo, encontrar como que nuevas propuestas. Trato de ir como que a tocadas o cosas así aquí, así, o hablar con amistades que tienen bandas y eso para conocer ello, pero siento que si no te clavas mucho como en salir, está bien difícil encontrar como nuevas cosas. En su caso, ¿cómo le hacen para encontrar nuevas bandas o cosas que les interesen? Y pues bueno, yo nomás te puedo decir desde mi experiencia personal. Pues bueno, la verdad es que uso cualquier recurso. Lo que pasa es que uno se puede desactualizar muy pronto, ¿no? Y te puedes ir mucho a lo seguro, pero como yo soy un neurótico y me gusta estar conociendo, yo sí le entro como a todo, ¿no? Entonces, sí he escuchado de TikTok, obviamente, ¿no? Así, por motivos académicos uso TikTok, entonces ahí también conozco de repente cosas, uso como la tecnología. Si hay una canción de repente que sale en el aire, pongo el Shazam, que ya es medio viejo, pero que me sirve para saber qué canción es. Me sirve mucho Instagram porque de repente sigo ahí páginas de gente que sabe y luego me salen los reels y me pongo a investigar y lo sigo hasta donde va, y luego me voy al Spotify y le doy seguir, me pongo a escuchar como a ver cuáles son las más escuchadas, ¿no? Para saber si me gusta o no me gusta, y luego me paso a lo siguiente, y luego me voy a las recomendaciones. Si te gusta esto, te pones esto, sí, es el algoritmo, pero también con criterio, ¿no? Porque tiene muchas cosas que no están cool, entonces me pongo como a investigar. Pero la verdad es que esto es como un proceso que tú tienes que irte adecuando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Antes de eso usaba los blogs, pero también usaba la CFM, ¿no? Que era esta red social rara donde te encontrabas gente con los gustos parecidos a los tuyos, que ahí hice amigos, ¿no? Pero luego después eso cayó en desuso y me puse a escuchar otras cosas. Los blogs también cambian, van decayendo ciertas revistas, tienes que irte a otras. Ahorita pues está mucho los videos cortos que no te informan como te deberían informar, pero te sirven como para poder tú investigar por tu cuenta, ¿no? Sigo todavía YouTube. Yo sé que YouTube, aunque ya es un poco más minoritario, sigue siendo una buena fuente de youtubers que le saben a los temas. Entonces me he encontrado varios, lamentablemente muchos desaparecen porque pues no hay talento pero no hay dinero, ¿no? Entonces no pueden continuar con sus canales, ¿no? Yo seguía un youtuber español, ya se me olvidó cómo se llamaba, pero le sabía un montón, había leído un montón de historia de música
Y la verdad es que yo veía sus videos que duraban 1 hora, ¿no? Fatal. Y yo salía, no, quiero saber, no quiero conocer, quiero leer esto, quiero conocer la música. Ahí voy a eso. Los libros sobre música son buena fuente de música. Buenísimo. Hay unos que hasta te traen tu playlist, ¿no? Entonces te vas para allá. Yo intenté dejar mi playlist en mi libro, ¿no? También. Y eso te ahorra mucho, ¿no? Te puedes como buscar ese tipo de cosas. Hay una editorial española que está recopilando muchos libros de música como alternativa que se llama Contra. Buenísimo. Ahí te puedes encontrar los libros de repente en internet, en Busca Libre, y te encuentras ahí lo que te puedas imaginar y ahí conoces música. También, por ejemplo, de las crónicas de los músicos. Ellos refieren a otros músicos y conoces mucha más música. Me aventé las memorias de Bob Dylan, y a él habla de tanta música tan interesante que me puse a escuchar todas las canciones, como todas las referencias que él tuvo, y está increíble. Entonces uno no para de buscar, nomás que tienes que ser como activo, no hay una fórmula, ¿no? O sea, lamentablemente a lo mejor entre más uno tiene responsabilidades, menos oportunidad tiene de buscar, de investigar, pero la verdad es que yo creo que buscando un poquito puedes encontrar. Incluso pregúntale a ChatGPT cómo le hago para encontrar nuevos, y pues sí te va a ayudar un poco, o sea, sí te va a ayudar un poco porque te va a dar ciertas cosas, no es broma. Y si no, pues la fuente confiable, júntate con el que sabe. Todavía sigue funcionando, Si alguien le sabe, pídele el Face, ¿no? El Instagram, lo que tenga. Y la verdad es que vas a encontrar cosas, incluso nada más de las cosas que comparte le vas a aprender, ¿no? Entonces es también espiar un poquito, ¿no? A la gente también funciona. Entonces hay muchos recursos, la verdad es que está maravilloso este tiempo. Antes teníamos 3 cosas, ¿no? Ahora está increíble, nada más la cuestión es como que no pierdas esa, ¿cómo te puedo decir? Esa fuerza vital para investigar de manera creativa. Pues mi fuente de YouTube, la verdad me parece como bien. Hay muchas bandas que tienen su canal, describen cuáles son los músicos, a veces suben todo su álbum. En el metal hay una página, pero hay que ser como, o sea, como triangular la información, porque inclusive descripciones de los álbumes que he grabado estoy mal referenciado, aparezco como escrito y he dicho para corregir. Se llama Enciclopedia Metalium y es buena. Se encuentra bandas desde muy, muy underground hasta las que todo el mundo conoce. Y sí, la mayoría, como dice mi colega, o sea, blogs o personas que conozcan del tema, porque, bueno, hay muchos documentales también. Hay uno muy interesante latinoamericano que se llama El Diablo nace en Medellín y cuenta toda esa historia del metal latinoamericano, sí, bandas como Vulcano, bandas en Argentina que mucho metal en México que es demasiado, por eso hay festivales tan importantes como el Heaven Angel o cosas gigantes que no tienen nada que envidiarle a Europa. Entonces mis fuentes es YouTube, como para investigar bandas, y a veces uno ve el catálogo, bueno, o sellos discográficos que también tienen su canal, y sí, como googlear mucho y pues siempre triangular, ¿no? Porque por ejemplo, Wikipedia es terrible, entonces eso, ni siquiera para la música, está muy mal referenciado todo. Yo soy un poco old school. Ahí, un círculo de amigos, voy con las referencias, ¿no? Por algo estoy aquí, ¿no? Voy con David, con Julián, con Santiago, hasta con Susana, ¿no? Con Dante. Eso es uno de mis maneras, ¿no? Pero otra, como digo, soy old school. Creo que de las pocas personas que escuché todavía la radio, y escucho UABC Radio, no porque sea de UABC, pero por ejemplo, la semana pasada mi amiga Anaí tiene el programa Desobediencia y dio un especial de rock, de punk brasileño, y a mí me encanta el new wave brasileño, el post-punk brasileño, pero nunca había escuchado bandas punk de Brasil. Le mandé un mensaje: amiga, es el mejor programa que he escuchado ahorita que has hecho, o sea, me encantó, mándame tu playlist.
esa es una de las maneras, ¿no? Nodo, no porque está aquí Juliano, aprendo de bandas nuevas, pero también Instagram. En Instagram pongo, sigo bandas acá independientes de Los Ángeles y a veces hablamos, ¿qué onda? Oye, me va a abrir esta banda, chécalos. Pues sí me los checo y si me gusta, chilo, si no, pues no. Entonces Instagram, pero a mí se me hace bien importante la gente, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Eso para mí es muy importante porque pues, no nomás haces amistades, intercambias ideas o hasta canciones, ¿no? Les van, guacha esta rola, carnal. No, pues guacha toda esta rola. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y pues Santiago sabe, ¿no? Que hemos durado horas en tu cantona, ¿no? Hablando de música. De hecho, Santiago me ha presentado bandas que digo, wow. De hecho, te envidio. Fuiste a la Ciudad de México a este evento de bandas independientes que no pude ir porque estaba trabajando, pero bueno, pero no sé qué más, por una rara razón Inglaterra sigue imprimiendo revistas y siguen llegando Uncut y Mojo a San Diego, y yo las ordeno ahí de que se les marco a San Diego State, oye, tienen ahí el Uncut, el Mojo que les sobró, sí, mándenmelo, y me siguen llegando el Mojo, el Uncut con el CD de recomendación. Entonces digo, pues un poco old school, ¿no? Pero bueno, eso sería mi respuesta. ¿Pregunta más? No, ya se me olvidó la pregunta. Pues no, en caso de que ya no haya más preguntas, nada más los invitamos a continuación al concierto de Salven al Tigre y Aspasos, y también el día de mañana a continuar con la charla Música y Estudios Culturales de Músicos, Gestión y Canciones Migrantes. ¿Y quién va a presentar mañana? Pregunto. ¿Mandé? ¿Quién va a presentar mañana? ¿Quién va a ser moderadora mañana? Me pregunto. Mañana va a moderar Susana, la doctora Susana, y vamos a estar en la mesa Montserrat, su servidora Paulina, y Rosalba también, de estudiante de maestría. No tenía la curiosidad. Entonces mañana vengo ya. Mañana la segunda parte de segunda parte de esta mesa, así es. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, compañeros. Gracias a ustedes también.